Después dice, ¿no es cierto? Después de los 400 años, el periodo intertestamentario, un periodo de silencio, desde Malaquías a Mateo, en una sola hoja pasaron 400 años, ¿verdad? Pero es un proceso intertestamentario, que en realidad empieza de una otra manera 700 años antes de que Yeshua viniera, con los preparativos desde Isaías, ¿no es cierto? Con el contexto de que el pueblo de Israel es disperso al reino del norte y es expulsado de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué fue echada las 10 tribus de Israel? Por rebelde. Rebelde. Y yo quiero que ese concepto lo anclemos fuertemente en nuestro entendimiento. Rebeldía. Israel provocó en su corazón y se dispuso a ser rebelde. ¿Y qué es un rebelde? Piensa en un hijo rebelde. No, papá, yo chola. Yo, mi hija La Pasita era chiquitita, de 1 año, le iba a poner el cinturón. No, yo chola. Oiga, eso me da una risa, pero cuando van creciendo y siguen esa actitud ya no da tanta risa, pues, ¿no es cierto? Bueno, usted también, pues, usted también, ¿no es cierto? Yo también. Cuando somos pequeños en la palabra, venimos a su revelación, no, yo cholo, no hay problema. Pero en la medida que vamos creciendo, ya ese yo cholo o yo chola ya no debe estar. Pero ¿sabe que hay algo positivo en la rebeldía? En el yo chola. En que uno sabe y ve cuál es la rebelión. ¿Qué es lo que no está dispuesto a hacer? Y eso nos coloca en una posición en la cual nosotros podemos seducir, podemos convencer, podemos persuadir, hasta podemos negociar. Por lo tanto, nuestro Padre también con los rebeldes los considera bastante mejor que a otros que son desleales. La deslealtad es algo que se disfraza en lo oculto, está en silencio, no se manifiesta públicamente, no está en evidencia, está en lo secreto, está escondido en el corazón. Y en la acción, fíjense, de esto nos habla la palabra, ¿no es cierto? Cuando Yeshua en algún minuto una parábola de un padre con 2 hijos y le dice, y los mandata, y uno de ellos que dice, sí papá, yo lo hago, y no lo hace. Y a otro que dice, no, yo no lo haré, y después la conciencia lo atormenta y lo hace. ¿Cuál es el rebelde? Ya lo explicamos, ¿no es cierto? Aquel que no lo va a hacer y lo expresa, pero el corazón quiere obrar. ¿Quién es mejor? Piense para usted, ¿quién es mejor? ¿Aquel que reniega y hace? ¿O aquel que dice que acepta y no hace? Bueno, el Señor en su palabra declaró, ¿no es cierto? Parece que me salió mejor la rebelde Israel que la desleal Judá. Cuando llegó el escenario de la desobediencia, 500 años antes de Yeshua, partí en el 700, ¿no es cierto?, cuando fue disperso Israel, ya avanzamos 200 años, cuando Judá no aprendió de su hermana y decidió en lo secreto igual rebelarse contra el Señor. No aprendió la lección y fue deportada a Babilonia, ¿no es cierto?, 592 años antes de Yeshua más o menos, y nuestra humanidad pasó así. Entonces, se empieza a colocar el contexto intertestamentario y eso duró más o menos 400 años. En Babilonia empieza a nacer la exacerbación de la cultura hebrea para preservar las prácticas de la fe, ¿no es cierto?, que era importante. ¿Por qué? Porque la asimilación con las naciones los iba a culturizar. Los iba a culturizar, los iba a absorber, los iba a modificar.
Entonces luego viene, después de ese silencio, irrumpe con trompeta el ministerio de Yeshua, el ministerio de Jesús. Luego viene el ministerio de los apóstoles, con los hechos de los apóstoles, ¿no es cierto? Y luego 2000 años de historia de la iglesia y estamos aquí. Diga, Ineni, heme aquí, ¿no es cierto? Ineni. Y solo las profecías de la revelación de Juan quedan por cumplirse. El Apocalipsis, un libro que recoge todos los libros de la palabra. No es que falten aquí otros profetas, sino que afirmemos que el Apocalipsis, ¿para quién fue establecido? ¿Para quién fue escrito? Para los siervos de Jesucristo. Pero de eso no va a hablar mañana nuestro pastor Raúl. No voy a entrar más en esa línea. Es un tema que nos apasiona, pero para ello lo escribió, ¿no es cierto? Y el que es un libro decodificado, pero que si no conocemos toda la Torá y el Brit Hadashah, no vamos a entender el Apocalipsis. ¿Amén? Y eso es un poco un viaje general de la línea de tiempo que nosotros tenemos en la palabra del Señor. ¿Amén? Vamos a avanzar. Yeshua vivió en medio de su pueblo. ¿Parece que retrocedí? No, sí. Ya, miren. Los 100 años de historia del Nuevo Testamento y los 27 libros. Partimos con los 4 evangelios, el nacimiento del Mashiach, de Yeshua, y la vida privada de él. Él tuvo una vida privada, ¿no es cierto? Y lo vamos a reconocer así. Y en esa vida privada, lo que más sabemos es hasta los 12 años, cuando se fue a refugiar, ¿no es cierto?, al templo. Y la vida pública parte después de los 30 años hasta los 33 años. Ese es el ministerio público de Yeshua. Él tuvo un ministerio público marcado por 3 años y medio, más o menos. ¿Ok? Y entre medio pasaron 4 Pesaj. Y el ministerio público de Yeshua parte así, de Pesaj, entre Pesaj y Pesaj. ¿Y qué es Pesaj? Tú tuviste tu Pesaj. ¿Cuál es tu Pesaj? ¿Ah? Tu encuentro con Él, tu libertad, la salida de Egipto, el pasar por las aguas, el tevilá de tu vida. Tú tuviste tu encuentro con Yeshua. ¿Lo hiciste el Señor de tu vida? ¡Aleluya! Tienes que tener certeza de tu salvación. Cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros tenemos nuestro Pesaj. Él vino en estas fiestas, ¿no es cierto? Su manifestación pública. Hay gozo en el pueblo. Y pasa por las aguas, el cruce del Mar Rojo. Se establece, ¿no es cierto? Y entramos como pueblo a un desierto. Es inevitable y todos tenemos la experiencia de cuando recibimos a Yeshua por primera vez en nuestro corazón y somos llamados de oscuridad a luz admirable. Tú que antes no eras pueblo y ahora eres pueblo. Tú que antes no habías alcanzado misericordia y hoy has alcanzado misericordia, nos dice Pedro, ¿no es cierto? Para que testifiques de las virtudes de aquel que te llamó de oscuridad a luz admirable. Y nos sentimos poderosos y queremos contarle a todo el mundo lo maravilloso que es Él. Y salimos a la esquina de la casa y nos asaltan, o nos roban, o nos deja la esposa, o fallece un ser amado, o pierdo el trabajo. Y entramos a un desierto y empezamos a ser procesados. Porque necesitamos pasar por el desierto después de ese Pesaj. Y nos lleva, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, el Ruaj. Somos llevados por el Ruaj al desierto. Y dice en Deuteronomio 8:2, ¿no es cierto?, para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos.
Para eso son los desiertos. Y les hace vivir 42 estaciones en el desierto. 42 pruebas. 42 encuentros en los cuales Satán, que es oposición, ¿no es cierto?, está está tentando, y el Padre está probando. Siempre que estés en una condición de prueba, estás en esta disyuntiva. Pero Yeshua es la puerta. Él siempre va a ser la puerta de salida. ¿Por qué? Porque nos decía el pastor Marco en la mañana, aquella Torá que no escribiste es en el área que fallarás. Aleluya. Bendita revelación, ¿no es cierto? Aquello que yo no aprendí es donde voy a cometer el error. Aquello que yo no decidí escribir en mi corazón es donde yo voy a fallar. ¿Por qué? Porque el error humano es endémico a nuestra naturaleza. Porque cuando tú compras una mentira por verdad, te transformas en una máquina para cometer errores. Y esto tenemos que comprenderlo todos. Cuando somos y decidimos ser sabios en nuestra propia opinión, ya Satanás dejó de operar en nosotros. Nos inundó con un error que compramos por verdad, una mentira por verdad, y decidimos con esa mentira que es verdad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la consecuencia de ello? No dar en el blanco, no ser asertivo, ser desleal con el corazón de Dios. ¿Me saldrá más desleal Judá que la rebelde Israel? Por eso es mejor aquel que se revela, porque me da la oportunidad, dice el Señor, ¿no es cierto?, de corregirle, de llamarlo, de negociar con él, de estimularlo permanentemente, de visitarle una y otra vez. ¿Dónde está Israel hoy? ¿A quién quiere visitarle permanentemente, llamándole a sus atrios? Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces debemos reconocer que Él empieza su vida pública en los Pesaj. Pero ¿qué pasa cuando tú ganas tu salvación? ¿Qué pasa cuando tú ganas tu libertad del pecado? Si no sabes qué hacer con tu libertad. Celebramos primero, ¿no es cierto? El Pesaj, claro. Pero ya pasó el Pesaj, pasó la fiesta, saliste al desierto. ¿Y ahora qué haces con esa libertad? Por eso la ley, la Torá, la instrucción del Padre es necesaria. Porque si no la tienes, no sacas nada con vivir tu Pesaj. Porque no vas a saber cuidar esa anhelada salvación. ¿Se entiende? Amén. Por eso necesitamos de su visitación, de su guía. Por eso necesitamos caminar detrás de su instrucción. Pisar donde Yeshua ya pisó. Porque Él es el testimonio viviente de sus visitaciones. Entonces debemos reconocer que esta santa convocación que tenemos hoy día en Nazucá viene a establecer su visitación. Viene a colocarnos en la humildad de reconocer que necesitamos de Él. Necesitamos tener ese encuentro con Él. La vida pública de Él. Después de ello, la resurrección y la ascensión. El ministerio de Pedro, ¿no es cierto? Y Pedro, wow, yo tengo mucho de Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, te amo. Y las lágrimas tienen que venir. Porque nosotros a veces necesitamos que nos sacudan más de una vez para poder venir a reaccionar a lo que estimula el corazón de Él, que es la obediencia. 3 veces.
una simetría real, ¿no es cierto?, de cuántas veces él lo traicionó. ¡Wow! ¿No es cierto? Necesitamos ponernos a cuentas con él. 3 veces la rebelión. Bueno, él tiene paciencia para con todos nosotros. Entonces, Pedro pasa 13 años y da testimonio evidente de que comer santo, comer conforme al propósito de cómo se debe alimentar el pueblo de Dios, lo está viviendo. Y está arriba del tejado, está en la oración de la tarde, ¿no es cierto? Y se aparta, busca el techo, ¿en la casa de quién? De Simón el Curtidor, bien hermana, y lo que hace, entra en un estado de revelación y ve bajar un lienzo y ve puros animales impuros. Y el Señor le dice, mata y come. ¿Y qué hace él? No, Señor, nunca he puesto cosa inmunda en mi boca. 13 años comiendo santo. ¿Y quién dice que se acabó la ley cuando Yeshua? Si él nos da testimonio. Ahí estaba, 13 años después. Bueno, tenemos que ir viendo, ¿no es cierto?, en los distintos ministerios, cómo la Torá sigue siendo establecida. Y bueno, ¿para qué hablar después los hechos de los apóstoles que comenta Pedro ahí en el encuentro con Pablo? En la primera, el asunto de Éxodo 19, en el primer concilio de la iglesia primitiva, el primer concilio en Hechos 19, se reúnen por el asunto Cornelio y por el asunto de Pablo y lo que estaba pasando con las naciones que estaban viniendo al llamamiento santo, a la revelación de hacer conversión y arrepentimiento, 2 conceptos súper importantes que debemos tener claros. ¿Quién se convierte? Aquel que tiene otros dioses, el que anda en el paganismo. Él tiene que hacer conversión al Dios de Israel. Y aquel que conociendo al Dios de Israel y dejó de tenerle en cuenta y se apartó de sus caminos, tiene que hacer arrepentimiento, teshuvá, ¿no es cierto? Darle la espalda a esa forma de vivir y caminar hacia Dios. Y basta que le den la espalda a esa forma de vivir para que Él corra y salga a tu encuentro. Aleluya, bendito sea el Señor, ¿no es cierto? Amén. Entonces, vemos que ahí los discípulos de Yeshua, todos judíos, se reúnen para analizar la cuestión de los gentiles y de cómo lo van a hacer para injertarlos a la nación santa de Israel. Y le dicen que primeramente 4 mandamientos solamente, y lo demás lo aprenderán cada chaval de la sinagoga cuando se les enseñe de quién, del siervo Moshe. Porque Moshe es importante, porque a través de él podemos llegar a Yeshua. A través de Moshe se puede llegar a la salvación. Amén. Ya, entonces, y resulta que después, 300 y tantos años más adelante, se encuentra el concilio de Niceas. Mire, en el de Éxodo 19, los discípulos poniéndose de acuerdo para ver cómo hacen ingresar al mundo a la presencia del Padre y de la obediencia. Y 300 años después está el concilio de Niceas, donde la iglesia primitiva está poniéndose de acuerdo de cómo echar a los judíos. ¿Qué pasó entre medio? Ojo, pestaña y ceja. Los ochenteros no entendieron nomás, pero los más nuevos no lo entendieron. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces después viene el ministerio de Pablo. Pablo se le revela, nunca se cayó el caballo, ¿no es cierto? Porque no había caballo. Hay revelación y él queda ciego, pero abre los ojos espirituales y se le revoluciona el mundo.
y no entiende nada y parte para Jerusalén, se reúne con los discípulos, enséñame. ¿Quién le quería enseñar si andaba matando a los que andaban en la dispersión, a los que seguían al Mashiach? Pero él pide misericordia y el pueblo de Dios lo recibe, lo perdona, lo integra, lo acepta. No se hace acepción de personas y se le impone mano y le son abiertos los ojos espirituales. ¿Se atrevió a ponerle mano a usted a alguno que persigue a los cristianos, a los mesiánicos, como se quiere llamar hoy día? ¿Estaría dispuesto a eso? ¡Wow! Es bonito ver la conversión de un hermano que siempre nos ha juzgado mal. Es maravilloso. Y se va a Arabá. ¿Cuánto tiempo? Se va a estudiar, a revisar todo lo que había aprendido. Se apartó 14 años, ¿no es cierto? Y 14 años después parte con su primera andanza misionera, su primer viaje misionero. 14 años después, cuando ya se revisó todo, dijo, todo aquello que tengo lo desecho, y ahora sí voy a partir con la Torá, con la verdadera. Tremendo, hermano. Y nosotros queremos en un seminario a veces que se nos revele todo. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo estuvo Moche apacentando ovejas? Los mismos 40 que estuvo aprendiendo de Faraón, ¿no es cierto? Entendiendo que Faraón tenía una deuda con él. Él había sido establecido, ¿no es cierto?, rescatado de las aguas, porque los nombres establecen, ¿qué decía nuestro pastor en la mañana? Carácter, propósito, destino, ¿no es cierto? Y el Señor va a cambiar tu nombre. Cuando Él venga, ¿qué te va a entregar? Una piedrecita, ¿no es cierto? ¿Y qué va a traer esa piedrecita? ¡Wow! Tu propósito, tu destino. ¿Será negra o será blanca? ¡Wow! ¿Y el que no recibió la piedrecita blanca? Sí, pues hermano. El Turín, el Unín. ¿Está aprobado o no está aprobado? ¿Es salvo o no es salvo? Eso está en el pectoral del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, si no conocemos Torá, si no conocemos lo que hay detrás, ¿cómo vamos a interpretar Apocalipsis? Necesitamos volver a la senda antigua. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablito, su cuarto viaje misionero, luego el martirio de Pablo y de Pedro, y queda el amado, ¿no es cierto? El amado de Yeshua. Juanito, el que se queda dormido en el pecho del maestro, dice la palabra, el más joven de todos. ¡Qué envidia! Juventud. ¿Ah? Ahí estaba Juanito. Cuando Pedro le fue revelado, ¿no es cierto?, lo que él quería hacer con él, y él le pregunta, ¿y este otro? ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa lo que yo voy a hacer con tu hermano? Esa fue la respuesta de Yeshua, ¿no es cierto? ¿Y a ti qué te importa? Es una pregunta generativa, y está hablando el Ruach ya, está hablando el Espíritu Santo, a todos nosotros. ¿Qué te importa lo que voy a hacer yo con tu hermano? Ocúpate de lo que yo voy a hacer contigo. Ocúpate del encomendado que te he dado a ti, de tu propósito. Ocúpate de cuál es tu destino. Ocúpate del carácter que hoy día he desarrollado en ti con todas las pruebas que te he dado en el desierto, donde te he afligido,
para ver si ahí vas o no de guardar mis mandamientos. Y vuelvo a Deuteronomio 8:2. ¿No es cierto? Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestro nombre, como Él nos nombra, tiene que ver con un sello, tiene que ver con un envío para nuestras vidas. Y hay nombradas que hay en nuestra vida, lo voy a colocar así, que guardan relación, por ejemplo, con, permiso, Luis Papá. ¿Y cuál es el propósito detrás de ser papá? ¿Qué dice Dios para con ser papá? ¿Vas a guardar mi diseño de cómo ser papá? Luis esposo. Te nombré esposo. Te di un propósito detrás de esa nombrada que hay para tu vida. ¿Qué hiciste con el título que te di de ser esposo? ¿La amaste como Dios manda? Luis hijo. Hey, ¿cuál es la honra para tus padres? ¿Cómo hoy día queremos caminar y avanzar si a veces andamos con propósitos más tempranos que otros abandonados en nuestra vida? ¿Cómo no hoy día está el llamamiento santo para que nosotros nos pongamos a cuenta con el diseño de Él? ¿Por qué no amas como Dios manda? ¿Por qué no te pones a cuenta con tu padre y con tu madre hoy? Para que puedas seguir avanzando. Y esas llamadas el Señor las está haciendo en este tiempo en nuestra vida. El mismo Señor le decía en Malaquías, ¿no es cierto? Si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra de Él hoy? Si nosotros no estamos dispuestos a conocer el diseño y a vivir como Él manda. Los mandamientos, yo compartía con mi hermana delante, no son mandamientos. Son la promesa establecida de la transformación de nuestro corazón. Escúcheme bien. Son las promesas establecidas de la transformación de nuestro corazón. Él está transformando tu corazón para que su ley sea tu delicia. Aleluya. Para que tu corazón sea transformado. No matarás. Es una de las palabras del decálogo que Él manifestó, ¿no es cierto? En Éxodo 19 encontramos una carta de presentación. Él dice, yo soy Yahweh de los ejércitos que te saqué con mano firme de Egipto. Está sacando su carta de presentación de quién es Él. Y se presenta como ¿qué? Como libertador. Lo está diciendo, te saqué de Egipto con mano firme de Egipto. Soy tu libertador. Y si Él es libertador, ¿qué hacemos con esa libertad? Y después nos da una tablita completa en la cual indica cómo Él espera que nosotros nos relacionemos con Él. ¿Cuál es el corazón que quiere nosotros? Dice que no tengas otros dioses ajenos. ¿Qué más? ¿Se lo sabe o no? El cuarto nomás. Yo creo que el más se han aprendido este último año, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Claro, el día de reposo, se los mandan a reposar al tiro, la mayor obediencia, reposar. Él es un Dios muy bueno, nos manda a reposar. Bendito sea el Señor, a descansar, a desconectarnos de todo. Hermano, y algunos se enojan. No quieren guardar Shabbat. Es contradictorio, hermano. Cuando yo lo recibí, me corazón un gozo. No, el sábado no trabajo más. Me dedico a las cosas de Él. No, que yo quiero seguir trabajando. Ahí está la rebelde Israel. ¿No es cierto? Ahí está la rebelión. Pero no tiene que ver con algo tan simple como decir, no, es que está mal. No, no es juicio. Es reconocimiento. Y quiero declarar que reconocimiento no es premio. Reconocimiento es una evaluación. Es una identificación de una brecha. ¿No es cierto? Entonces debemos reconocer cuál es nuestro corazón. Si ha de guardar o no sus mandamientos. Entonces, no matarás. Está en tiempo. El verbo define la acción.
y el tiempo verbal la respuesta del emisor. ¿Verdad? Vamos a hacer el ejercicio. Rásquese la cabeza. Simple, ¿no es cierto? Facilito. No te rasques la cabeza. Simple, ¿no es cierto? Y si ahora yo le digo, eso es un mandamiento, eso es un mandato, es algo que pasa ahora, en tiempo presente. No te rascarás la cabeza. ¿Qué pasó con el tiempo verbal? Es futuro. ¿No es cierto? ¿Y qué me va a preguntar él? ¿Cuándo no me voy a rascar la cabeza? Porque esa es la pregunta que debe venir para nosotros. ¿Cuándo? ¿No matarás? ¿Cuándo? Porque no es un mandato de ahora. Entonces, todo el resto de la Torá que está establecida va definiendo cuándo no matarás. Porque también él dice que habrá tiempo donde vamos a poder y vamos a tener que matar. También mandata ciertas circunstancias en ello. ¿Se entiende? Entonces guarda relación con una revelación futura. En realidad tiene que ver con una transformación del corazón. Es una promesa de él. ¿Cuándo, por ejemplo, dice que tenemos que matar? Si vamos nosotros al Levítico, hay una ley del Levirato, ¿no es cierto?, que habla del vengador de la sangre. ¿Quién es el vengador de la sangre? Lo más probable que el primogénito o el heredero o la cabeza mayor de una casa. Gracias, mi hermano David. Y ese vengador de la sangre tenía mandatado que ajusticiarla a quien haya agredido a alguien de tu familia. ¿No es cierto? ¿Y qué tenía que hacer aquel que por accidente había asesinado a alguien? ¿Cómo? ¿Y qué tenía que hacer? ¡Correr! ¿Y cuál era el mandato para el pueblo de Israel? Tener las calles muy bien mantenidas, despejaditas. No se podían mal estacionar como nos mal estacionamos todos nosotros, ¿no es cierto? Lo más despejada posible y directo a la ciudad de refugio. ¿Para qué? Para que siguiera siendo un pueblo de justicia. Porque la justicia es muy importante para el Señor. Entonces, despejadita la ruta. Todos se preocupan de eso. Si alguien caía en desgracia y cometía un asesinato por accidente, tenía que tener la ruta despejada para ir a guardarse. Pero si lo pillaba el vengador de la sangre entre medio y lo mataba, lo siento, cooperó. Pero para no llegar a tener que cumplir eso, o tener que tomar esa acción de tener que matar, teníamos que contar con el favor del Señor. Ojalá no caer en esa desgracia, ¿no es cierto? Entonces es una promesa. Los mandamientos del Señor no son mandamientos, son una promesa. Es algo que Él va a lograr establecer en nuestro corazón. Y nosotros ni siquiera vamos a tener el anhelo de querer matar. Por lo tanto, menos vamos a alcanzar a hacerlo. Si todo nace y todo pecado y toda falla nace ¿dónde? En el corazón. Después la ejecución de ello. Por eso Yeshua hacía la distinción claramente de esto, ¿no es cierto? Con solo mirar a tu hermana con codicia, ya has adulterado. Lo demás es consolidarlo nomás. Pero lo que Él quiere hacer con sus promesas es transformar nuestro corazón. Y eso es la Torá. La Torá es un regalo en el corazón. Es reconocer para amar como Dios manda. Cuando nos inundamos con ella, pasamos a ser transformado en nuestro corazón. Perdón. Mire, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde el primer versículo, ¿no es cierto? Que todos sabemos ya que en el principio se dice Bereshit y que viene de la palabra Reshit y que significa ofrenda, principal, primicia, primogénito, Rosh cabeza. ¿A quién le suena? ¿A quién le suena? ¿No es cierto? Innegable, está ahí. Desde el primer versículo de la palabra ya Él está. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Juan queriendo testificar. El primer versículo que declara Juan, el amado de él, tratando de iniciar su descripción de testificar, porque era un testigo de la vida del ministerio público de Yeshua, lo primero que piensa es en Génesis 1. Si es lo mismo, ¿no es cierto? Es la misma palabra. Dale. Mire, en el capítulo 5, el hombre de pecado, el hijo del hombre de pecado. Cuando usted mira el capítulo 5 de Génesis, ahí está toda la genealogía de Yeshua. ¿No es cierto? Y ahí puse el resumen de todos los nombres que están. Aquí hay una distinción porque parte desde Adán hasta quién, hasta los hijos de Noé. Es decir, ¿cuál es el contexto histórico? Toda la humanidad prediluviana. Aquí está toda la humanidad prediluviana representada, ¿no es cierto? Incluso la primera generación que pasó el diluvio. La única familia que pasó el diluvio. Aquí está todo lo que pasó antes del diluvio. Y ahí está el significado de cada uno de esos nombres. Y cuando uno lo lee con sus hijos, el capítulo 5 de Génesis es relatero para ellos. Porque dice el hijo del hijo del hijo, y fueron tantos años los hijos del hijo. Y a los tantos años el hijo tuvo el hijo del hijo, y empezó el hijo del hijo, y los niños se latean. Sí, ¿verdad? ¿No es cierto? Claro, y todo el capítulo habla así, ¡pum! Pero fíjese el significado. Nombres con carácter, con propósito y con destino. Aleluya. Y forma esa frase. Y ahí está el mensaje decodificado. El hijo del hombre de pecado es hermano del lamento, pero el que alaba a Adonai, el que viene del cielo, es como un hombre enviado con poder que consuela, trae juicio y tendrá un nombre. Será despreciado y deshonrado, pero Dios lo prosperará. ¡Wow! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Pero eso es el principio de lo que trae, ¿no es cierto? Nuestra cultura de empezar a mirar con ojos hebreos, de la cultura de los pueblos antiguos. Entonces, ¿cómo todos esos hombres? ¿Cuántos años hay en total ahí, hermano Jordi? ¿Se acuerda? ¿Cuántos años más o menos en total habían hasta ahí? Desde Adán hasta Noé. 1499 dijimos ese día. Más o menos, ¿no es cierto? Casi 2000 años. Ya, entonces, imagínense, en todo ese tiempo ya estaba declarado el mensaje. ¿Quién se veía en esa declaración? ¿No está ahí su Señor? ¿No estaba con la humanidad ya caminando? Perdón, recordemos que en estos tiempos se establecerá el mismo contexto que en los tiempos de Noé. ¿O no? Eso dice su palabra, ¿no es cierto? Que al final de los tiempos la maldad irá en aumento y será como en los tiempos de Noé, de Noa. Y Noa tuvo 3 hijos, ¿no es cierto? Sem, Jafet y Jafet, Sem, Cam y Jafet. Y Cam, ¿no es cierto?, vio la desnudez de su padre, que significa que se metió con la esposa de su papá. Sí. ¿Ustedes son esposos? Ella es su desnudez. Eso hizo su palabra, ¿no es cierto? Cuando uno ve el Levítico, empieza a hablar de las leyes de inmoralidad sexual. Habla el Levítico, ¿no es cierto? De la inmoralidad sexual. Y dice, no te acostarás con la esposa de tu padre, porque la carne de tu padre, la desnudez de tu padre es. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué es maldecido Cam? Porque Noé se fue de copas, ¿no es cierto? Se emborrachó, perdió el sentido y no nos dice cuánto tiempo. Yo creo que era de tiro largo. ¿No es cierto? Se pegó una tranca, yo creo que anduvo como 3, 4, 5 años tomando. Más o menos, porque además él era obediente, que el Señor le había instruido. ¿Y cuándo podía comer los frutos de la tierra? ¿Cuándo? ¿Al tiro? ¿El primer año que salía?
Tercer año, po. Y Noé, ¿cómo era? Justo, recto y perfecto ante el ojo de Adonai. ¿Él no habrá guardado mandamientos después de todo lo que había visto? Claro que no. Entonces, ¿cuántos tiempos anduvo de copas? Primero estuvo con una sed tremenda, por 3 años sin poder beber nada. Primero cosechó la tierra dio fruto, después de eso tuvo que esperar que cayera la tierra y que el fruto fuera bueno, después hacer el vino. Tuve estado como más o menos al 5.º año se puso a... Y chuta, tenía harta sed, po. Perdón que lo coloque un poquito de alegría lo que estoy comentando, pero ¿qué termina pasando ahí? La pobre señora tuvo que haber tenido sus necesidades, yo me imagino, de cariño, porque para la mujer el sexo no es importante, según su diseño, y la palabra lo traza en varias partes. Pero sí, cuando el esposo no es capaz de ser buen compañero, primero no ser buen hermano, y aquí la honra a mi pastor Raúl, segundo no ser hermano, amigo, paloma y perfecta. Los niveles de la relación entre las parejas. Yo tengo la perfecta mía que está en Antofagasta. Bendito sea el Señor. Porque el que haya esposa, haya la benevolencia de Yahweh. Aleluya. Es mi perfecta. Pero antes que mi perfecta, es mi paloma. Y antes que mi paloma, es mi amiga. Y antes que mi amiga, es mi hermana. Y qué importante tener las distinciones de los permisos que podemos darnos para esto. Yo nunca debo dejar de reconocer que mi esposa es mi hermana. Por lo tanto, me establece como el primer propósito del esposo ser guardián de su alma. Por eso te decía delante, hermano amado Luis, cuando el Señor te puso el nombre de esposo, o te dio la nombrada, como le puse yo, de esposo, lo primero que tiene que nacer en nosotros en entender cuál es el destino, el propósito y el carácter que necesito para ser esposo. Es mi hermana. Por eso el divorcio lo estableció la dureza de nuestros corazones. Porque evidentemente, cuando una esposa a veces no es digna del esposo, lo que dan ganas de entregarle carta de divorcio y que se vaya. Pero tiene que aparecer el hermano que esté dispuesto a sacar la palabra de verdad y cortar los lazos del cazador y justificar el alma y cortar toda maldición. Se está condenando, está siendo arrastrada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que tu hermana les va a ayudar al enemigo a que se queme? A lo mejor no va a ser tu compañera, a lo mejor no va a ser tu paloma, a lo mejor no va a ser tu perfecta, pero sigue siendo tu hermana. Y en esto todos nos debemos, en nunca olvidarnos que para ser hijos de Dios tenemos que comportarnos primero como hijos, como hermanos. Ese es el desde para todos los que estamos aquí hoy y para todas nuestras relaciones. Lo mismo para con nuestro papá, para con nuestra mamá, para con nuestros amigos, nuestros pastores. Si queremos seguir estando bajo la azúcar, bajo su cobertura, bajo su cuidado, no pierdas tu condición de hermano, mi hermana. El perdón es el primer habilitador. Y si nosotros reconocemos en 1 Corintios 13, el amor parte siendo sufrido. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, llega hasta Noé. Ese es el contexto. Y él está en medio de ellos. Está dirigiendo
está orquestando. Todo este mensaje está llegando hasta un prediluviano. No nos olvidemos que cuando nosotros vemos en Génesis 11 la torre de Babel, ¿qué pasa ahí? El Señor nombra, dice, en el libro de Jafer, en el capítulo 9, dice que nombra 70 seres vivientes, seres celestiales, y les dice, confundamos sus lenguas, y manda uno para cada nación. Y Él en su infinita sabiduría separa a la humanidad en naciones. Por eso hay algunos que pelean y pelean, nunca pueden entrar a cubrir. Pero ¿qué ocurre con estos seres celestiales? Se envanecieron y exigieron adoración del hombre. Y les gustaron las mujeres, las hijas de los hombres, y también hicieron lo suyo, ¿no es cierto? Y desecharon a Dios. Y ahí nacieron los principados de maldad que operan en las legiones celestes. Cada nación tiene un principado de maldad. ¿Y qué es lo que está haciendo Yeshua? Está preparando a su pueblo para saber establecer la guerra espiritual, la batalla espiritual. Y por eso Él tiene que elegir una nación y libertarla. Aleluya. Para que sea testimonio, ¿no es cierto? Y venga a ser luz entre las naciones. Aleluya. Tú eres luz entre las naciones. Amén. Y ocurre que se levantan los imperios. Nimrod, ¿no es cierto? Enemigo público de Abraham. Perdón. Y empieza a caminar el hombre que declara, yo soy rey. Y el hombre que declara, Dios es mi rey. Y esta es la lucha de toda la humanidad. Y Yeshua está ahí para poder afirmarnos. Será despreciado y deshonrado, pero Dios lo prosperará. Imagínense, en los tiempos de Noé, una sola familia no fue destruida. ¿Cómo sería la maldad? ¿Y cómo va a ser en los tiempos apocalípticos? ¿Qué dice su palabra? Y que no habrá maldad nunca antes conocida. ¡Wow! Entonces, tenemos que estar firmes. Amén. Tenemos que estar tomados de Él. La promesa de un Mesías se estableció. Oseas, hijo de Nun. ¿Quién era él? Josué. ¿Y en hebreo? Yehoshua. Es Matea, mi hermana. La próxima vez ella tiene que pasar acá. Amén. Ya está preparándose. Oseas, todo el tiempo que anduvo de discípulo de Moshe, era Oseas, hijo de Nun. Y dice que Oseas vivió y escribió en el reino del norte. Y el significado viene del nombre hebreo Osaías, que significa el Señor ha salvado. Aleluya. Josué significa Yahweh es salvación, aunque también se ha interpretado como Yahweh es Señor. Yahweh es el nombre propio más frecuente en el Tanaj, para Dios en el judaísmo y por extensión en las religiones judeo-cristianas. Saqué un copy-paste de Google. La Nun es la letra número 14 del Aleph Bet, que equivale numéricamente a David, el progenitor del eterno reino de Israel. El heredero de David es Mashiach ben David. Entonces, Oseas, hijo de Nun, ¿qué significa? ¿Ah? Dígalo fuerte, léalo ahí, interprétalo. Ese era Oseas, pues, ¿no es cierto? Aleluya. Y ya se está dejando entrever. Cuando veíamos delante la historia del Genesis Nusa Sexo Cross Bro, estamos viendo ahí cuando aparece ya Samuel, incluso el libro de Ruth, como propósito es empezar a hacer la antesala de David. Por eso existe el libro de Ruth. Y todos los que vienen después de la historia bíblica está anunciando a David, de dónde viene su genealogía, la antesala del rey David. Entonces, ¿quién es Jesús? Si en hebreo
Yehoshua significa el Señor salva, entonces Yeshua significa Él salva o simplemente salvación. Y de hecho el judeo griego no distingue entre Yeshua y Yehoshua, transcribiendo a ambos como Jesús o Jesús. Amén. Entonces Yehoshua es Yeshua. Amén. Mire, estaba cerca de la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que venden bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Saben quién era el pueblo que era el cambista de los pueblos antiguos? Madián. Madián eran los que se especializaban en eso y eran los cambistas de todos los pueblos. Dice, y haciendo azote de cuerda, las mesas. Y dijo a los que venden las palomas, quitad esto de aquí, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Les fue recordado a sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consumirá. Intervinieron entonces los judíos y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, durante 46 años fue edificado este santuario y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando pues fue resucitado de entre los muertos, le fue recordado a sus discípulos que decía esto. Y creyeron a la escritura y a la palabra que dijo Yeshua. ¿Se imaginan el escenario? Él recibe el bautismo en las aguas. Después del bautismo en las aguas, es movido por el Espíritu, por el Ruaj al desierto. 40 días es probado en todo. Ese es nuestro Señor. Y luego parte y hace esto. Va a Jerusalén. Este es el primer acto de su ministerio público. Entra al templo a purificarlo de los comerciantes, a reconocer y a dejar claro de que él tiene celo por la casa de su padre. Y él viene con azotes de cuerda, lo vienen siguiendo. ¿Saben quién lo viene siguiendo? ¿Quién viene con él? La primera línea, pues hermanos. Compañeros dirían otros por ahí, ¿no? Sí, pues la primera línea. ¿Saben quién eran? Los discípulos del Bautista. El Bautista había estado preparando el camino. Y él estaba haciendo toda la antesala. ¿El espíritu de quién? De Elías. El Ayahu, ¿no es cierto? Estaba ya preparado todo y él no venía solo. Venía una turba, pues entraron, la primera línea. Nosotros conocemos mejor que nadie ese contexto, pues, ¿no es cierto? Y yo creo que era potente, era poderoso, era un varón de fuego. Enojado, imagínenselo. Azotes de cuerda, ¡pah! Dejó la patada. Y esa fue su inauguración, su ministerio público. Cronológicamente hablando, este fue el primer acto que él hizo, público. Oiga, tremendo debut. Hermano, tremendo debut, ¿no es cierto? Uno pensaría, ese predicador llegó, tremendo predicador. Entró pegando patadas, combos, azotes de cuerda, botando todo, hermano. ¿Quiénes estaban en el templo en ese tiempo? ¿Un sacerdote verdadero? ¿De dónde tenía que ser el sumo sacerdote para que fuera reconocido conforme al diseño de Dios? Descendiente de Aarón. ¿Quién era? El Bautista. El Bautista venía de ese linaje y no estaba en el templo. ¿De qué casa tenía que ser el rey? De la casa de Judá, de la casa de David, el pacto davídico. Tenemos que conocer el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Y quién era el rey? ¿Era de la casa de David? No. Es más, ni siquiera era judío, se había hecho judío. Venía de otro pueblo. Era ajeno. Era todo falso. Por eso él tenía celo de la casa.
Y el negocio era tal cual, los cambistas habían pagado, ¿no es cierto?, a los romanos el derecho legal de operar el templo. Era una concesión, hermano. Habían arrendado el casino, por decir una cosa así. Qué presencia del Padre iba a haber ahí. Eso era lo que había. Y Él llega y Él no acepta eso. Por eso lo primero que hay que hacer es limpiar la atmósfera de la casa. Lo primero que hay que sacar aquello que es corrupto. Y Él eso es lo que instaura y eso es lo que hace con azotes de cuerda. Terminó el día, se fue y apareció el contador auditor. Oh, primera vez que salimos en rojo, en Pesaj, porque era antesala de Pesaj. ¿Qué estaban vendiendo? ¿Qué más? Era Pesaj, la fiesta de Pesaj, y empieza su ministerio público. Cuando Él viene a tu corazón, ¿qué es lo que va a encontrar en tu corazón? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Si Él este minuto viene a tu corazón, si Él hoy día quiere renovado tener un Pesaj contigo, ¿va a sacar azotes de cuerda? Que el Ruaj empiece a ministrar tu corazón ahora. Cierra tus ojos. Querido Yeshua, alaba alma mía a Jehová, a Yahweh, a Adonai, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Señor, que esta noche en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es nombre sobre todo nombre, con azotes de cuerdas propios, Señor, se vaya fuera toda idolatría en el nombre de Yeshua, y yo sea libre, Señor, por el celo de esta que quiero que sea tu casa. Señor, libértame y recibe un testimonio nuevo, Señor, de mi corazón. Habita tú en mi corazón. En el nombre de Yeshua se va fuera todo demonio, toda potestad, toda operación maligna que quiera obrar sobre las vidas, porque en tu nombre hay poder. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Entonces, Él quería tener habitación. Vamos viendo, ¿no es cierto?, desde el Edén, en todo tiempo, Él quería tener habitación. Y por eso Él estableció un tabernáculo, porque era un lugar de reunión. Era un lugar santo, un lugar apartado, donde Él quería entrar y tener encuentro con su pueblo. ¿Cómo tenía que venir su pueblo? Tenía que venir puro, santo. Dos cosas muy diferentes. Una, vinculante con el pecado, la santidad, ¿no es cierto? Y la pureza tiene que ver con hacer las cosas como Dios manda y estar en pureza ritual. No confundamos la pureza o la impureza con el pecado. Son cosas que nos tienen que distinguir claramente, porque a veces tratamos la impureza como pecado y terminamos colocando mandamiento sobre mandamiento y eso no agrada a Dios. Amén. Ya. Terminó el día y el gerente, el número 1, desata esta pregunta. ¿Y por qué salimos en negativo en las cuentas? Apareció un tal Yeshua con azotes de cuerda y quebró la banca. ¿Y qué empezó a instalarse en toda la nación de Israel? Dígalo. ¿Quién es Yeshua? 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 ¿Quién es Él? Y es una pregunta que tú hoy tienes que llevártela y buscar tu respuesta. ¿Quién es Yeshua? Ese fue su propósito de entrar con azotes de cuerda, irrumpir y confrontar con el celo la casa, para que su nombre fuera reconocido por toda la tierra, por toda la nación santa de Israel. Y en esos años no nos olvidemos que estaba Judea, y estaba Galilea, ¿no es cierto? Y eran provincias distintas. Eran reyes distintos. Acuérdense que estaban los hijos de Herodes, eran reyes diferentes. Por lo tanto,
Él había arrendado una casa, después salió de Galilea, después hizo todo esto, y arrendó una casa en Capernaum, donde instaló su base misionera. Y desde esa base misionera, que estaba en Galilea, o sea, en una provincia donde había un rey, él iba a hacer sus excursiones a Jerusalén, donde había otro rey, que no tenía jurisprudencia en el otro estado, pegaba sus azotes de cuerda y se volvía al otro estado. Y ahí quedaban todos. Oye, si nuestro Señor es nuestro Señor. ¿Ah? Era total. Sí, pues era habilosito. Tenía una estrategia. Y después del otro lado para acá, y así estaba. Hacía sus incursiones. Y él iba desde su base misionera a celebrar. Desde Antofagasta a Pucón. Y se iba para la casa. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Nos lo van a atrapar. ¿No es cierto? Ya, entonces, esa es la pregunta. Y Juan, ¿no es cierto?, en el versículo 14, dice la palabra del Señor hasta el versículo 18, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Presente, diga, pues, hermana. Hermana Gloria, presente, amén. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aleluya. Yeshua está lleno de gracia y verdad. Aleluya. Gracia y verdad. Aleluya. La Torá está ahí. Alguien que vive su fe solo con la verdad va a ser un religioso y lo único que va a producir son relaciones de juicio y culpa por lo mismo. Alguien que vive solo en la verdad va a generar relaciones llenas de culpa. ¿Ok? Y alguien que vive solo con la gracia va a ser un libertino, puro libertinaje. Por eso Yeshua es gracia y verdad. Ahí está en evidencia, ¿no? Hay que guardar sus mandamientos. Misericordia quiero, no sacrificio. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. ¿Cuándo aprenderéis? Esto le decía él a los fariseos, ¿no es cierto? Apelando a lo que decía Oseas en 6:4. Entonces, Él es gracia y verdad. No nos olvidemos de esto. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. ¿Cuándo? Antes de que se manifestara públicamente. ¿El espíritu de quién? Dígalo, hermana, fuerte, no. Amén. Elías, ¿no es cierto? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aleluya. Pues la ley por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Este es el testimonio de Juan. Él está testificando que Yeshua es el Mashiach, que Él es el Cristo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el versículo 14, ¿no es cierto? Pero habitó, desde la traducción en griego, es kai eskenosen en emin, y eskenosen significa tabernáculo. Aleluya. Pero como en nuestro lenguaje, traducción al español, y para nosotros la palabra tabernáculo no se usa en nuestro lenguaje, se prefirió apuntar y modificarlo por habitó. Otra traducción es tienda, carpa. Entonces, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo decía el pastor en la mañana, lo que dice establece realidades. El Verbo se hace carne. Lo que tú dices establece realidades. Lo que nosotros creemos en lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y eso hacemos. Y eso hacemos. Por lo tanto, el tabernaculizar es un verbo, es una acción. Y Yeshua se hizo verbo, se hizo acción.
Él es el camino. Él es el testimonio vivo, es el nombre visible, o es el rostro del nombre visible, del nombre del invisible. Aleluya. Así que en la BTX, en la traducción, BTX aparece así. ¿Ya? Decíamos que la anterior era la NBI, dice habitó, y por eso la BTX dice, y el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, y todo lo demás es similar. Amén. Desde el principio se reveló, era Abraham de 99 años. Me falta un poquito, estoy lleno de fe todavía. Y si se da cuenta, él también tuvo ese encuentro. Dice 99 años cuando Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Aleluya. Mire, en Mateo 1:21, y llamarás a su nombre Yeshua. Lo testificaba Mateo. Fue un mandato de parte del Señor llamarle así. ¿Cómo hay que llamarle a nuestro Señor? Salvación. ¿No es cierto? Salvación. En Mateo 1:21. Y Yeshua viene de la palabra Yasha, ¿no es cierto? Que es salvar, liberar, rescatar. Esos verbos interpreta liberación. ¿Quién trae liberación? Yeshua. Carácter, destino, propósito. Yeshua, entonces es Yahweh es salvación. Esa es la forma completa. En Isaías 43, de 11, dice, fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién lo dijo? Yahweh. Pero él dice que Yeshua es salvación. Y Isaías lo declaraba, fuera de mí no hay quien salve. Yeshua, Yahweh. Wow. En Lucas 2:10, el ángel del Señor entrega nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El ángel del Señor entrega nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Y en este tiempo, nuestra azúcar. En Filipenses 2, de 9 al 11, Pablo declara su conciencia de lo anterior. Dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Wow! Allá pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya, bendito sea el nombre de Yeshua. El nombre es el mismo nombre que recibió Moshe como designado para hacer ingresar, salvar al pueblo. Ese nombre lo recibió Moshe para colocárselo a Oseas, hijo de Nun, para que hiciera ingresar al pueblo a la tierra prometida. Es un nombre que es sobre todo nombre. En Juan 16:7 dice, Yeshua declara ante el Padre,
he manifestado tu nombre a los hombres. No solo le fue dado el nombre, sino que además lo encarnó. Aleluya. Él es el rostro visible del nombre invisible. En Hechos 4, 11 y 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro nombre que sea dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos. En el nombre de Yeshua se salvo. Recíbelo. Amén. Estamos trayendo con nosotros la naturaleza máxima del Eterno. Estamos trayendo la naturaleza máxima del Eterno, trayendo salvación, libertad y victoria en el nombre de Yeshua. Si hay algo en lo cual tú tienes que ser libre, si hay algo eso que a ti te cuesta y no puedes cumplirle al Eterno, en este nombre hay poder. En este nombre está descendiendo la naturaleza del Eterno para que tú esta noche puedas ser transformado y eso que tú ves como imposible sea establecido sobre tu vida. ¿Por qué no le dices esta noche a Él, Señor, yo esta área de mi vida no puedo? Señor, he intentado tantas cosas en mi vida para poder cumplir esto que tú demandas para mí y no lo he logrado. Sin embargo, hoy día yo entiendo que en tu nombre hay poder y sé que tú puedes hacer cosas nuevas hoy. Transfórmame, Señor. Haz la obra en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. En Apocalipsis 19:13, su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Yeshua lleva en sí mismo el nombre que los ángeles y las potestades temen de mencionar. Los ángeles temen de mencionar el nombre de Él. Aleluya. Y en Apocalipsis 22:4 establece que sus siervos le servirán y su nombre estará en sus frentes. Hermano, ¿quieres tener el nombre de Él en su frente, en tu frente? Que te selle hoy día. ¿Qué tenía que usar el sumo sacerdote? ¿Qué usaba aquí? Santidad a Yahweh. Entonces, aquello que te falta para alcanzar salvación, cuando yo te vea equivocándote en algo, yo te voy a hacer así, no. Tú ya vas a saber ya de qué se trata. Amén. Amén. Ya practiquémonos entre nosotros. ¿Acuerdo de convivencia? Amén. ¿Ya? Entonces no hacemos juicio. Invitamos a la misericordia. Amén. Entonces yo, con los hermanos que me tocaba compartir al otro lado del río, como decíamos, les enseñaba esto. Cuando yo los veía, estaban portando mal, así horrible, los miraba. Hacía así. Y ellos hacían. Y lloraba. ¿Me entiendes? Esto lo dice en Apocalipsis. Los que le sirvan a Yeshua después, en el milenio, va a tener el nombre de Él. Yahweh, el que hace ser. Yeshua hace ser nuevo. Yahweh, el que hace ser. Es toda creación, eso significa Yahweh. ¿No es cierto? El que hace ser. Está todo el rato estableciendo toda su creación para el servicio. El viento sirve, el agua sirve, los árboles sirven, los mariscos sirven para purificar el agua. Amén. ¿No es cierto? No sirve para alimento. No es su propósito. No está en el diseño de Dios. Ricos serían con queso y con vinito blanco y... Pero ya no está, ¿no es cierto?, disponible para los que aman a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no nos comemos su creación que cumple un propósito diferente. Todo lo que sirve, alabe a Yahweh, ¿no es cierto?, a Jehová. Todo lo que sirve, todo lo que respire, alabe, ¿no es cierto?, a Jehová. Pero nosotros tenemos que tener claridad.
de que la conciencia y los ojos abiertos tienen que ver con ser amantes del diseño de Dios. Por lo tanto, una mentalidad santa es reconocer en la creación del Padre los propósitos, los destinos y el carácter de toda su creación y nosotros respetarla. Bendito sea el Señor. Una vaquita, ¿no es cierto? Rica una vaquita. ¿Y cuál es el propósito de ella en la creación? Dar leche. ¿Y qué más? Alimento. Punto. No tiene otro propósito. ¿Se da cuenta? ¿Para qué más sirve? Para nada más. Eso es para producir el alimento. Pero si quiere, ¿me entiendes? Entonces está claro. El diseño de Dios es muy coherente. No vivir así. Estamos locos. Y el Señor vino a sanarnos. Amén. Revise cualquier cosa. ¿Cuál es el propósito de su diseño en medio de la creación? Y se va a dar cuenta que todo lo podemos comer. En realidad que todo nos comemos como humanidad. Que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Y a veces a lo mejor no nos hace mal el loquito con mayo, pero dejé de purificar el agua de mar, ¿no es cierto? Y estoy dañando su creación. Amén, respetemos esas cosas. En Mateo 13, 45 dice que el reino de Dios es como un mercader que busca perlas finas. El reino de Dios es como un mercader que busca perlas finas. ¿Has descubierto una perla hoy? Lúcela. Disfrútala. Anota las perlas que hoy encontraste, porque son la entrada al reino de Dios y su justicia. Yeshua comenta una historia, y con esto voy cerrando. ¿O ya me pasé? ¿Hace rato? Ya, entonces cerramos nomás. ¿O les cuento o no les cuento? ¿Les cuento? Ya, mire. Primero que todo, la palabra parábola, significa colocar al lado, ¿no es cierto? Desde el griego significa colocar al lado. Entonces Yeshua hablaba en parábolas para colocar al lado de una verdad alguna historia o vivencia para que fuera mejor comprendida. ¿Amén? Ese es nuestro Yeshua. Colocaba un ejemplo literal. Entonces, él comenta una historia con un hombre que tenía 2 hijos. Y en realidad el nombre de la historia yo creo que no le hace honor a la historia. Pero un hombre tenía 2 hijos y Yeshua estaba predicándole a los extraviados, a los pobres de espíritu, a los enlutados. Él estaba predicando a las prostitutas, ¿no es cierto? A los... ¿No? Sí, a los no. Bien, buena definición, hermana, esa en Perú. A los no, efectivamente a los rechazados, ¿no es cierto? Él andaba en eso y era juzgado por el mundo que estaba gobernando, por los fariseos y los saduceos, ¿no es cierto? Las 2 religiones estaban en ese minuto. Unos creían en la resurrección y los otros no. Esa era la distinción. Unos creían en lo sobrenatural y los otros creían solamente en la ciencia, en lo legal, en lo establecido en este mundo. Por eso nunca iban a aceptar la resurrección. Unos creían en los ángeles, los otros no. La ciencia, hombres de ciencia. Unos eran helenistas, estaban aliados con el gobierno de turno, ¿no es cierto? Y los que gobernaban en el templo, y a veces esta distinción es importante entenderla para tener sabiduría, para uno zafarse de ciertas cosas. Así Pablo, por ejemplo, lo echó a competir en términos de la resurrección, cuando le dijo, ¿no es cierto?, al sumo sacerdote, esto no creen, me quieren matar porque yo creo en la resurrección. Y estaba gobernando en el templo a aquellos que creían en la resurrección y se escapó jabonado, si no, lo matan. Entonces, le llamaban la atención a Yeshua. ¿Por qué se rodeaba con esta gente? Y Yeshua, que es Yahweh, desenmascara que nada saben de Dios, del corazón de Él. Él ahí en Lucas 15
se ve este contexto donde él cuenta 3 historias. Y dice que el reino de Dios es como aquel pastor que perdió una oveja y la buscó, dejó a las otras 99, ¿no es cierto? Hizo fiesta, celebró cuando la encontró. También hace mención a una mujer que pierde una moneda y la busca, barre toda la casa hasta que la encuentra y busca a su amiga y celebra y hace fiesta con las amigas, imagínense. Y de un padre que pierde un hijo y que ese hijo retorna a casa. 3 historias. Le empieza a contar a este grupo que lo cuestionaba, que lo criticaba. Y se la cuenta a los que están perdidos en comprender qué es lo que trae gozo verdadero al cielo. Porque su palabra dice que un pecador que se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Y esto es lo más relevante, que el cielo completo hace fiesta con el solo hecho de que uno se arrepienta. Aleluya. Y eso es traer el gozo al cielo. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, en extremo el ejemplo que Yeshua selecciona, elige un caso, un ejemplo horrible de un hombre de pecado. Para el contexto de ellos religioso y sobre todo judeo, ¿no es cierto?, judío, en ese minuto elige un ejemplo, el más perverso de todos, uno súper exagerado para que ellos entendieran. Era un ejemplo ilustrativo. El padre recibe al hijo arrepentido y el padre que recibe al hijo arrepentido representa a Yeshua. Él está colocando al padre en el centro de la conversación para explicar paralelamente cuál es su verdad. Entonces, el padre dice que este joven, el hijo menor, le pide a su papá que le dé su porción de herencia. Y imagínense la cara de los fariseos y los saduceos, los maestros de la ley, mirando al cielo y moviendo la cabeza así como, ¿qué está hablando este? ¿Cómo va a ser eso un judío? ¿Cómo va a ser eso un israelita? Porque eso es como desear la muerte de su papá, porque la herencia solo se puede recibir cuando el papá esté muerto. Bueno, Jesús le coloca este ejemplo y los fariseos y los escribas en ese minuto, hipócritas y legalistas, porque así los trata él en ese capítulo, se empiezan a cuestionar entre ellos y la murmuración, ¿qué está hablando este? Eso no puede pasar aquí en Israel, ¿no es cierto? Eso no es digno de un hijo de esta casa. Y termina declarando y mostrando el escenario de sus 2 hijos: o recibes salvación por obras, ¿no es cierto? O recibes la gracia por arrepentimiento y tevilá genuino, techubá genuino. Entonces coloca el contraste de estos 2 hijos que él tenía. Entonces el peor pecador, en medio del oriente, un hijo quiere una herencia, toma la herencia, que son propiedades, son bienes, las transforma en dinero. ¿Y cómo logra hacer esto tan rápido? Obviamente lo vende barato, con lo cual manda otro mensaje horrible al oído de los fariseos. ¿Cómo es posible que venda barato? Habibi Mas Masari. Sí, ¿no es cierto? Así dicen ellos. Menospreciando el esfuerzo de mi padre y del padre de mi padre, vendiendo barato, no lo justo. Y también el trabajo de sus hermanos. Sin duda los fariseos en ese minuto estaban exhortados con esta historia, moviendo la cabeza, eso es horrible. El peor de los pecadores es este hijo. Deja el país y se va a otra nación extranjera a gastar este dinero con prostitutas. Ya dejar el país también era hacer el mismo menosprecio que a su padre, a Israel, a la tierra prometida. Y con eso también estaba haciendo un desprecio a Yahweh.
Gasta su dinero en prostitutas, esto deshonra el esfuerzo de su papá, de toda la familia, pasan eventos fuera de su control, pierde todo su dinero, toda su riqueza y se apega a un hombre gentil que criaba cerdos, ¿no es cierto? Y termina queriendo comer el alimento de los cerdos, la algarroba, y usted debe conocer toda la historia del hijo pródigo, ¿no es cierto? Jesús en su ministerio está enseñando a los extraviados y sigue siendo criticado. Lo que termina de ocurrir es que este padre sale al encuentro de su hijo. Él lo está buscando, porque él legalmente hablando no podía volver a la casa de su papá, a no ser que su papá lo trajera y lo autorizara a ingresar. Por lo tanto, él tuvo que andar a los alrededores y su papá observando, buscando, esperando y salió al encuentro de él. El teshuvá manifiesto, colocándole una verdad ante los ojos de lo que lo juzgaban. El teshuvá, el anhelo del Padre. El Yeshua, él está declarando cuál es su anhelo. Él está anhelando al arrepentido, al que anda rodeando, queriéndose acercar, pero no puede. Él lo anda buscando. Y seguido con eso, está la contraparte, su hermano mayor, el cual ha trabajado, el cual se ha esforzado, y que cuando llega su hermano y es restablecido como príncipe de nuevo, le es devuelto todo, Y el hermano mayor, con su celo, se enoja, ¿no es cierto? Le reclama a sus criados y ese ruido que hay, quizás pensando de que hay desorden en la casa y él está acostumbrado a ordenar las cosas. A lo mejor demostrando de que él no se preocupaba primero entender qué era lo que estaba pasando, no tenía visión. A lo mejor era la actitud de siempre cuando llegaba y sus trabajadores tenían el desorden, él llegaba a poner el orden porque era juicioso, porque tenía que ordenar la casa, porque esa era su pega. Y cuando le declaran que había llegado su hermano, dice que él se entristeció y que su semblante se desmejoró. Y lo que de una otra forma deja entrever la palabra es que él se retira, no participa de la fiesta. Él se va, se aparta del escenario. Y el padre lo va a buscar. Va donde él. Me imagino los fariseos así, pero ¿cómo el papá va a hacer eso? Si la honra es del hijo al padre. Pero él se humilla y va a donde el hermano mayor, el que no sabía habitar en la casa de su padre con gozo, pero estaba ahí, era fiel. Y cuando llegan de él, la historia no declara lo que sigue. Si usted revisa, no declara lo que sigue. Solo comenta cuál fue la conversación entre él. Su papá lo va a buscar. Y el hermano mayor del hijo pródigo lo que hace es reclamarle. Le reclama, pero ¿cómo le das a él un cerdo, un becerro, y haces fiesta y le colocas ropa y lo perdonas? Y yo que he estado siempre aquí, que nunca te he fallado, nunca me has dado ni siquiera un becerro a comer con mis amigos. Él no va donde el padre a reclamarle. Su corazón está dolido, es orgulloso, está preocupado de sus cosas, no tiene intimidad con él, no conoce su corazón. Y el padre va ahí. Yo me imagino que él está ahí en un potrero, picando leña, así, enojado, furioso, rabioso. Y yo creo que en ese escenario él, de esa ira, de esa rabia, de ese celo por su hermano, porque también entiendo, él ha dado el esfuerzo, es el que se quedó, el que quiso honrar lo que le tocaba hacer. Y viene su hermano y lo despierta un celo tan grande. Y él sin duda lo proyecta con su papá porque la conversación deja entrever tanta ira. Y ahí usted puede colocarle a la historia la consecuencia siguiente. A lo mejor, y hay dos situaciones posibles.
O pueden ocurrir las dos en tiempos diferentes. Una, que tal vez con tanta rabia toma uno de los maderos, uno de los palos y golpea a su papá y termina con esa rabia descontrolada matándole. Estaba muy enojado con el papá. ¿A quién representaba papá? O puede estar la otra instancia en la cual reconoce que he fallado, te reconozco como papá y me rindo y te pido que me guíes, que me ayudes, que me lleves. Yeshua termina la conversación con los fariseos y se van decididos, se van con una decisión. Me hace mucho sentido lo que nos enseñaba en la mañana el pastor Marco, ¿no es cierto? Ahí está el corazón del de la casa de David y el de la casa de Saúl. Pero desde otra religión, los dos extremos pueden estar presentes en la decisión que se toma en el corazón. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? Es la pregunta que él quiso instalar siempre en su ministerio público a todos los que confrontó, con todos los que se encontró, porque la decisión es tuya. La decisión es tuya. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias.